Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Castro Cantillo, programa de licenciatura de música primer semestre. Mi grupo está conformado por José Cristian González, Jaime Cardoso y mi persona Carlos Alberto Castro Cantillo. Vengo a hablarle acerca del sistema filosófico, acerca del estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas al principio del siglo 30 a.C. Es una filosofía de ética personal basada en sus sistemas lógicos y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaban según una ley de causa y efecto, resultado en una estructura racional del universo. Pensaban, no podemos controlar lo que pasaba en nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Su doctrina filosófica está basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y autocontrol, la eudaimonía, felicidad o bienaventuranzas, y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, a no dejarse dominar por el deseo del placer o por el miedo al dolor, por usar la mente para comprender el mundo y hacer su parte en el plan de la naturaleza, prescindiéndose en los bienes materiales, trabajar junto y tratar a los demás de manera justa y equitativa. Escepticismo. En filosofía es una teoría de conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si existe el ser humano es incapaz de conocerla. El término de uso para nombrar a los miembros de la escuela filosófica que no afirman nada, es decir, que se pueden en reflexión sin pronunciarse ni aceptando ni negando, al depender del pirronismo, y más recientemente sinónimo parcial con falibilismo. Los escépticos pueden incluir dudas de la fiabilidad de sus propios sentidos. Buenas, profe, soy José Bonivento. Mi grupo está conformado por Carlos Alberto Castro y Jaime Cardoso. Le venimos a hablar sobre las corrientes filosóficas. Yo en mi caso le hablaré sobre el eclecticismo. El eclecticismo se originó en Grecia a partir del siglo II a.C. y este se define como un concepto, como una visión conceptual que no se enfoca en ningún paradigma en específico, sino que este más bien es tomar las múltiples ideas, estilos, teorías o paradigmas para recolectar información para la resolución de un tema o la resolución de un caso en particular con esta metodología. El- la principal característica del eclecticismo es que este no nunca descubrió o innovó en una ideología precisa, sino que este más bien se aprovechaba de las teorías ya existentes para así hacer una reflexión individual de cada individuo mediante su experiencia, para así llegar a una teoría
en común para poder realizar la resolución de dicho problema planteado que se tenga presente. El eclecticismo también se creó con el fin de minimizar el enfrentamiento dialéctico y retórico de las ideas de las doctrinas pertinentes de la filosofía clásica, como lo son de Sócrates y Platón y Aristóteles, y también surgió como la forma de reunir y escoger hallazgos de las diferentes doctrinas existentes en la época. Otra corriente de la que le vengo a hablar es el dogmatismo. El dogmatismo es una corriente filosófica en la cual la percepción de la verdad objetiva respecto a la perceptible frente al razonamiento se toma como una verdad absoluta. Y esta es la principal característica del dogmatismo. Lo que se dice del dogmatismo es una verdad absoluta e irrefutable. Por ejemplo, se tiene como la palabra de Dios en la Biblia, que esto se puede tomar como un dogma, una verdad absoluta e irrefutable que no se puede contradecir. Su origen se remonta a Grecia entre los siglos 6 y 7 a.C. y se considera como una de las filosofías más antiguas conocidas por el hombre, pero no fue hasta los años 1545 y 1563 donde la palabra dogma recibe el significado que se le atribuye hoy día en el ámbito religioso. Sin embargo, el término de dogmatismo o la palabra dogma ya contaba con un significado en la antigua Grecia, en la cual significaba opinión filosófica o filosofía basada en principios. Eh, y la otra corriente filosófica de la que le hablaré hoy es el escolasticismo. El escolasticismo tuvo su origen a mediados del siglo XI y siglo XV como florecimientos en escuelas de Italia, Francia, España e Inglaterra, y predominó en escuelas catedráticas y en los estudios generales que dieron origen a las universidades medievales europeas. El escolasticismo se define como la corriente filosófica y teológica medieval para comprender la revelación religiosa del cristianismo, y fue la corriente predominante del pensamiento medieval y se basó en la coordinación de la fe y la razón, en la cual en la gran mayoría de los casos la razón fue subordinada por la fe. La razón estaba por debajo de la fe en la gran mayoría de los casos en la época medieval. La escolástica evolucionó a través del tiempo en tres diferentes fases a partir de la identificación entre la razón y la fe, ya que se consideraba a Dios como una fuente de ambos conocimientos, de forma que éste no podía contradecirse en ninguno de los dos aspectos, tanto como de la razón como de la fe, porque de si no esto podría generar conflictos de la fe como predominancia siempre ante la razón. Las épocas claves del escolasticismo fue primero del siglo IX hasta el siglo XII, donde la escolástica está marcada por la polémica cuestión de los universales, que se oponían a los realistas guiados por Guillermo Champeux. También se oponía ante los nominalistas liderados por Rossellino y por los conceptualistas guiados por Pedro Abelardo. El escolasticismo tuvo su segunda fase a partir del siglo XII al XIII, en el cual se dio lugar a la entrada de Aristóteles, y su participación fue
un tanto indirecta, porque fue a través de los filósofos judíos y árabes que a su vez seguido tuvo su participación directa en su traducción del griego al latín con ayuda de Alberto Magno y Guillermo Morbeke. Y su tercera etapa fue durante todo el siglo XIV, en el cual Guillermo Ockham eh, se, se dedica por el camino nominalista y se opone al término, a la terminación, pues, de la separación o el divorcio de la filosofía de la teología. El eclecticismo, sin embargo, también es un modo de trabajo intelectual en el cual todo pensamiento se sometía a un principio de autoridad, a un principio de autoridad y la enseñanza, para poder limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos, por sobre todo la Biblia. Aún así, esta corriente intervino en el razonamiento y la especulación, pues decía adaptarse en un riguroso sistema lógico capaz de exponerse o refutarse y preparar dilemas.